Bien, vamos de inmediato a escuchar las palabras del ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio, quien da declaraciones a esta hora. Paritaria en la cantidad de candidaturas, cosa que se había avanzado en algunas otras elecciones, sino que también paritaria en sus resultados, algo que va a ser completamente inédito en el resto del mundo. Y de allí, como lo decía la ministra, es que nosotros hemos levantado una página web que invito a todos a que puedan conocerla, que es www.chileconstituyente.cl, en donde está la historia de las constituciones del mundo, la historia de las constituciones de nuestro país, los procesos de participación que se hicieron antes, una guía de preguntas y respuestas sobre el proceso, glosarios constitucionales, que son palabras que vamos a estar escuchando durante los próximos meses, y también una pestaña específica sobre esto que estamos hablando acá, esta paridad que es tan relevante en cómo se va a escribir esta nueva Constitución. De hecho, tenemos un pequeño video que se puede mostrar sobre exactamente esto mismo, así que lo invito a que podamos ver. En las últimas elecciones tuvimos solamente entre un 22 y un 24% de mujeres que fueron electas en tanto la Cámara de Diputados como en el caso de las municipales. Sin embargo, queremos que eso se incorpore mucho más, que haya mucho más. En el padrón electoral, por de pronto, hay más mujeres que hombres. Sin embargo, eso a veces no se ve reflejado en los mismos resultados, y es porque hubo demasiado, tal como decía Mercedes, demasiado machismo en la política. Que esas eran tareas que tenían que llevar los hombres y no las mujeres, y eso es algo completamente absurdo que le hace daño a la democracia y a la esencia de la diversidad que tiene que existir en nuestro país. Entonces, ese proceso constituyente exige que la cancha sea igual para todos, y hoy día se lanza esta guía que puede permitir una ayuda para aquellas personas que no saben cómo hacer la campaña, no saben, es la primera vez que les toca ir a enfrentarse a una campaña, es una cuestión difícil, así que celebrar el trabajo que ha hecho el Ministerio de la Mujer, junto con el CERNAMEC, junto con la Asociación de Municipios de Chile, la subsecretaria y, por supuesto, también a la primera directora del Teatro Municipal de nuestro país. Muchas gracias. ¿Cómo está, ministro? El ministro, sí. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo está, ministro? Beatriz Aput por acá de Canal 13. Ayer el presidente hizo varios anuncios y le voy a preguntar por el primero, que es extender el estado de excepción. Básicamente, primero preguntarle si tiene el Gobierno el respaldo en el Congreso a raíz de esta vinculación que se ha hecho con el estado de excepción con métodos para enfrentar el conflicto en la Araucanía, que ha sido un poco la crítica que se ha hecho. Y también ya han habido algunas voces que han puesto como piedra de tope el que no hayan toques de queda, una de las condiciones, como lo dijo, por ejemplo, la presidenta del Senado. Primero, sobre eso. La única razón que justifica un estado de excepción constitucional por catástrofe como el que tenemos hoy día son las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia. Esas son las razones que se esgrimieron en el primer momento cuando comenzó la pandemia ya hace casi un año en nuestro país. Y esas condiciones, lamentablemente, todavía siguen vigentes. Nos encantaría que pudiésemos decir que ya superamos la pandemia, pero no es así. Estamos en un proceso de vacunación, vamos a llegar a finales de marzo, esperamos, con 5 millones de personas vacunadas, pero el coronavirus todavía no se ha ido. Y por tanto necesitamos renovarlo en el sentido de que hay medidas que sin ese estado de excepción no se podrían mantener. Por ejemplo, las cuarentenas. Por ejemplo, los cordones sanitarios y las aduanas sanitarias. El plan paso a paso se caería si es que no existe ese estado de excepción, que es únicamente, como digo, a raíz de la evolución de la pandemia. No tiene que ver con la situación de seguridad de la Araucanía, no. Lo que dijo el presidente es que, cuando le preguntaron sobre el estado de sitio, dijo que no era necesario. Y cosa distinta es que dijo que íbamos a proponerle al Congreso, porque tiene que aprobarlo el Congreso, esta extensión del estado de catástrofe. Yo me imagino que en el Congreso va a tener unanimidad, porque sería inexplicable que hayan personas que quieran decir que no quieren proteger a los chilenos a través de las medidas que se han tomado en el plan paso a paso, especialmente de aquellos sectores que fueron los más duros con el gobierno al inicio de la pandemia. Recordemos que ellos nos decían que Chile tenía que pasar un estado de hibernación, nos decía que tenía que haber cuarentena nacional, que la única manera de resolver la pandemia era como lo estaba haciendo Argentina. Entonces, es bastante paradójico que sean esas mismas voces las que hoy día no estén haciendo una tesis un poquito negacionista de la pandemia. Yo entiendo que hayan candidatos negacionistas y antivacunas dentro del Frente Amplio. Espero que eso no se reparta más, porque en este caso la esencia es que necesitamos mantener los resguardos sanitarios que nos entrega el estado de catástrofe. Y sobre el toque de queda,
la experiencia internacional nos muestra que al levantarse ese toque de queda, lamentablemente hubo más encuentros sociales que significaron mayores contagios. De hecho, en nuestro país, hoy día, más del 40% de los casos activos son personas menores de 40 años. Entonces, las razones que justifican un estado de excepción por catástrofe y, por tanto, de que pueda extenderse son únicamente vinculadas a la pandemia y, si se quiere, también a la vacunación. Esperamos que a finales de junio tengamos a nuestra población objetivo, que son 15 millones de personas vacunadas, y para eso necesitamos el apoyo de todos. Y no esta idea de que algunos busquen cualquier excusa con tal de pegarle al gobierno, porque esto no se trata del gobierno, se trata de la salud de millones de chilenos. Ministro, también le quería preguntar por otro anuncio que hizo el presidente ayer de este paquete para mejorar las pensiones y que se va, por supuesto, también a mejorar el proyecto que ya se había presentado. Lo que no quedó claro es la fórmula de la cotización. En un minuto se pensó que eran 8, después ahora ha salido que finalmente se mantienen los 6, pero se agrega este aporte estatal del que habló el presidente. Si puede usted explicar ¿cuál es la fórmula y también qué otras medidas se van a incluir y si también han conversado con la oposición para tener respaldos en esta materia? Hay un compromiso del gobierno que es mejorar las pensiones de los chilenos y las chilenas. Y una parte de ese compromiso ya se cumplió cuando se aumentó la pensión básica solidaria, así como también el aporte previsional. De eso ya ha pasado más de un año. Ese aumento de la pensión básica solidaria, que fue hasta un 50%, benefició a más de 1,5 millones de personas. Sin embargo, nos falta una segunda pata muy relevante, que es que si se aprobara el proyecto hoy día, o si se hubiera aprobado el proyecto que salió de la Cámara de Diputados hace más de un año, pudiéramos haber mejorado las pensiones de 800.000 personas de clase media, particularmente mujeres. Eso es algo que necesitamos ahora ya. Hemos hecho absolutamente todos los esfuerzos con la oposición, y en eso valoramos también el trabajo que ha hecho la senadora Goich y el senador Letelier, para encontrar un acuerdo. Pero si no lo encontramos, entonces creemos que tiene que llevarse esta discusión al Senado. Y nosotros vamos a ingresar entonces indicaciones al proyecto que salió de la Cámara de Diputados para que se pueda discutir y las personas conozcan cuál es la propuesta que el gobierno quiere hacer. La principal disputa estaba sobre estos 6 puntos adicionales de cotización, que son a cargo del empleador, en donde los parlamentarios de oposición planteaban que los 6 puntos tenían que irse en una cuenta solidaria. Y habían otros parlamentarios de gobierno que decían que no, los 6 puntos tenían que ir a cuenta individual. En la Cámara de Diputados se llegó a un acuerdo y era decir que 3 puntos iban a ir a una cuenta individual y 3 puntos a una cuenta solidaria de manera de mejorar las pensiones inmediatas, pero que también las personas tuvieran mayores ahorros en sus propias cuentas. Esa es una de las principales piedras de tope. Vamos a seguir discutiendo. Si no llegamos a un acuerdo, entonces vamos a ponerlo en discusión en el Senado. De ahí la relevancia de hacerlo. El presidente ha anunciado que van a haber algunos mecanismos o nuevos aportes que va a hacer el Estado y, por supuesto, va a ser él quien va a entregar esos detalles en los próximos días. Buenos días, ministro. Solo para aclarar, ayer el presidente dijo que para combatir el conflicto de la Araucanía se requiere mantener el estado de emergencia. Entonces, si pudiera aclarar, el Estado, cuando se solicite la extensión del estado de catástrofe, ¿va a ser solo por motivos sanitarios o también para el tema del conflicto de la Araucanía? Y de ser así, ¿de qué manera van a colaborar las Fuerzas Armadas? La única y exclusiva razón que justifica un estado de excepción por catástrofe es la evolución de la pandemia. Pero ahora, cuando se decreta aquello, existe un jefe de la defensa, y ese jefe de la defensa es una persona de las Fuerzas Armadas que cooperan y hacen un apoyo en el orden público. Déjenme ponerles otro ejemplo. Cuando fue el terremoto y obviamente se decretó este estado de catástrofe, este estado de emergencia por catástrofe, y ellos ayudaban a ese control de orden público, y si, por ejemplo, veía que se estaba saqueando un supermercado, lo que algunos están proponiéndonos entonces es que no haga nada. No, por supuesto que tienen un rol en el control de orden público. Sin embargo, el presidente contesta eso cuando le preguntan sobre el estado de sitio y él dice que no es necesario. Y sí es necesario, por razones sanitarias, el continuar con el estado de catástrofe, toda vez que las razones que hicieron que por primera vez decretáramos ese estado de catástrofe todavía no se han ido. Salvo para los negacionistas, salvo para aquellos que quieren politizarlo todo, salvo para aquellos que encuentran todo malo, les tenemos una mala noticia. Nosotros estamos haciendo esto por las personas, lo estamos haciendo por la salud de cada uno de los chilenos y chilenas. Por eso es que nos adelantamos en incrementar la cantidad de camas
UCI y UTI. Por eso es que nos adelantamos en traer más ventiladores, por eso es que nos adelantamos en poder tener las vacunas cuanto antes. Sin embargo, no hemos terminado ese proceso y necesitamos seguir custodiando la salud de las personas, y de allí la necesidad de seguir con las herramientas que nos entrega este estado de excepción, de catástrofe, como son las cuarentenas, como son los controles sanitarios que se pueden hacer y como es el plan paso a paso, que sin este estado de catástrofe tendría que caerse. Yo me imagino que ningún diputado ni ningún senador le va a decir a la ciudadanía que no hay que seguir en modo COVID, porque todavía no ha terminado la pandemia. Hola, ministro. Respecto al tema de los 2 días de elecciones que se van a realizar y que ya fue ingresado al Congreso, si nos puede explicar un poco cómo va a ser el funcionamiento de esto y sobre todo en medio de la seguridad que se va a necesitar porque es inédito. ¿Qué va a pasar con el tema de las urnas? ¿Cómo va a ser la organización también por parte del Ministerio de Defensa en cuanto al trabajo de los militares? Y también para llamar y descartar también lo que sería un fraude electoral, que es lo que advierten algunos expertos políticos. Este 11 de abril vamos a tener una elección que es inédita también. Es la primera vez que se van a escoger, son 4 elecciones en simultáneo, 2 de las cuales van a tener papeletas que van a ser muy amplias, y de allí que lo que han dicho son mismos expertos electorales que nos podemos demorar más tiempo en ejercer ese derecho a voto. Y como estamos en la mitad de un contexto de pandemia, queremos que todos puedan participar de manera segura, tanto de la perspectiva de la seguridad pública, así como también de lo sanitario, tal como lo hicimos para la elección que hubo del plebiscito, que tuvimos una participación que fue la más alta hasta ahora en las elecciones democráticas de nuestro país. Queremos que se repita exactamente eso mismo. Y además, después de ese plebiscito, no aumentaron los contagios. Es decir, se tomaron los adecuados resguardos por parte del CERVEL, por parte del Congreso Nacional, que aprobó una ley de plebiscito seguro, así como también por parte del Gobierno y las Fuerzas Armadas. En este caso, lo que se está proponiendo es que las elecciones sean el día sábado y domingo. Van a haber una franja especial para personas mayores, adultos mayores, que son grupos críticos del coronavirus. Las Fuerzas Armadas toman posesión del lugar, es decir, de los locales de votación, desde el día viernes. Esto lo hacen tradicionalmente y, por tanto, obviamente van a estar resguardadas esas urnas que tienen que estar selladas especialmente por el CERVEL, y obviamente que van a poder estar los vocales, van a poder estar los apoderados, para que haya claridad absoluta y transparencia del resguardo de esas urnas durante la noche. La lógica de querer hacerlo en 2 días es la excepcionalidad que hoy día estamos viviendo, la pandemia, y además la cantidad de votos que puede hacer que se demore mucho la votación, y no queremos aglomeración y sí queremos una muy alta participación. Porque esto parte en poquito tiempo, es primera vez que se hace a la algo mesa tan de varios rápido. temas. ¿Cuántos días ustedes tienen que tener listo esto en el Congreso? Relación. ¿Y cómo dan ustedes con la la contingencia en lo que decía se va a presentar en los próximos días por parte del Gobierno del sistema previsional y la propuesta del Ejecutivo de este 6%, que finalmente cualquiera sea la propuesta, que no adelantó más allá el vocero de Gobierno, sí iría al Senado para que esta sea aprobada en esa instancia. También refiriéndose al tema de la pandemia, las elecciones de 2 días que está en estudio para el próximo 11 de abril. Por tanto, ahora vamos a seguir revisando otras declaraciones de otras